porque en los libros hay todo un mundo por descubrir, sean bienvenidos a Invítame a Leer, el programa de Radio Universidad dedicado a los libros, sus autores y los lectores. ¡Shh! ¡Silencio! Ya vamos a empezar. Yo conocí una vez a un colibrí que estornudaba con las flores, se intoxicaba cuando iba al jardín y le mareaban sus olores. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Horacio Cárdenas, muy buenos días. ¿Cómo estás? Gerardo Segura, muy buenos días al auditorio de Radio Universidad. Bienvenidos a una emisión más de su programa Invítame a Leer. Invítame a leer, Horacio. Vamos a invitar hoy, como dijimos la semana pasada, a darle una merodeo por el centenario de la Constitución de 1917 de Venustiano Carranza. Y el merodeo es a través de la novela de la Revolución, ¿no? Como muy bien lo proponías, y creo que es lo más pertinente para este caso, ¿no? Bueno, no exactamente. Lo pertinente sería esperarnos al día claro, al correspondiente. Claro. Sí, pero bueno, pues entre que cambian el puente, primero es puente y luego cambian el puente, y total que esto se ha convertido en un circo que en mucho desvirtúa la fecha, el evento, el hecho. Claro. Y si nos vamos a lo que muchos críticos han dicho respecto a de la misma Constitución, de que nadie la respeta y de que está allí para ser violada en todas y cada una de sus leyes, bueno, pues entonces una más con que cambiemos nosotros la fecha, pues ¿qué más da? Pero nosotros la cambiamos por una buena acción. Claro. Que es hablar de libros, y además tenemos aquí dos libros, Horacio, dos libros de un coahuilense, los amigos que se comuniquen al 482-6995 de Radio Universidad y al WhatsApp 844-159-3981. Las dos primeras personas, ¿verdad?, que se comuniquen se podrán llevar uno de estos dos libros. Sí, son dos libros de la autoría de Francisco José Amparán. Uno de ellos es Esquinas a la vuelta del domingo. Divertidísimo. Te revuelcas de la risa. Muy, muy simpático. Y también Tres amores o más. También de Francisco José Amparán. Los dos están aquí a su disposición para quien nos haga favor de comunicarse aquí a los teléfonos de Radio Universidad. 489-482-6995 y al WhatsApp 844-159-3981. Es dos primeras personas, por cortesía, el de Esquinas a la vuelta del domingo de la Secretaría de Cultura, que era antes el Instituto Coahuilense de Cultura, y Tres amores o algo más, por cortesía de la Universidad Autónoma de Coahuila, que aparece en su serie Siglo XXI Escritores Coahuilenses, en la colección Siglo XXI Escritores Coahuilenses, en la segunda serie. Aquí están, amigos, para que ustedes llamen y los lleven y se diviertan muchísimo con Paco Amparán. Entrando en el primer, cortemos cartucho. Qué manera tan explícita de decirlo. Pues sí, la gran pregunta que yo siempre me he hecho es cómo escribir algo literario sobre una situación política, social, económica, cultural, tan difícil de aproximar desde otros muchos puntos de vista, como fue la Revolución Mexicana. Pues sí, cuando uno va estudiando por ahí de tercero, cuarto de primaria, y cuando uno pasa los honores a la bandera y las fechas conmemorativas, le van formando a uno la idea de que aquello fue un proceso, que se dieron ciertas circunstancias y fue evolucionando, llegó a una cúspide de violencia y luego a una estabilidad y se fue estructurando. Una cuestión muy esquemática, ¿no? Muy organizada, muy estructurada. Y la verdad que si algo carece de pies y cabeza, por decirlo así, y no porque se las hayan cortado, eso vino ya hasta la Revolución Cristera. Después
no es así. Entonces, para aquellos que vivieron en esa época o para quienes, habiéndolo escuchado de sus padres, de su familia o de testimonios recopilados, Sí. es una situación muy compleja. ¿Cómo escribir sobre eso? Sí, de hecho, el inicio y el final de la revolución tienen fechas inventadas propiamente, porque no es un momento específico en el que, digamos, se levantó en armas este ejército, como ocurriría un poco movedizamente, ya lo sabemos, con el cura Hidalgo, que Porfirio Díaz corrió la fecha para hacerla coincidir con su cumpleaños, ¿no? En Porque buena hora, pues porque íbamos a festejar 2 veces, mejor hacemos una fiesta Claro. grande. el 15 de septiembre, que era el cumpleaños de Díaz, no fue el día que Hidalgo convocó a la multitud para hacer lo propio, ¿no? Que ya sabemos, guiados por el estandarte. Tampoco fue el 20 de noviembre de 1910 cuando salió el ejército a las calles, como será el caso del 1 de enero de 1994, cuando el EZLN salió a las calles, ¿no? O sea, una fecha, un momento declarado. Aquí no, el 20 de noviembre, bueno, Madero convocó, pero estando en el extranjero, ¿no? Como sabemos, estaba en San Antonio, Texas, y aquí algunas personas le hicieron eco, pero un mínimo de personas. Un mínimo de personas en un país tan grande y tan incomunicado Y como tan lo era incomunicado. México en aquellos años. 19 millones de habitantes en 1910, ¿no? En los 2 millones de kilómetros del cuadrados, territorio, sí. ahora sí que en aquellos años viajar de San Antonio, Texas a la frontera más cercana, Sí. fuera Nuevo Laredo o fuera Piedras Negras, y de ahí movilizarse hacia el centro del país, era un viaje de semanas. Sí, de semanas. Sí, Entonces, lanzar una convocatoria por telégrafo y bueno, ¿cuánta gente sabía leer en aquella época? Recibe un telegrama así de que Francisco Madero está convocando a una rebelión en función del sufragio efectivo, no reelección. Bueno, es algo. Si ahorita recibir un telegrama es casi imposible, Claro, sí, en sí. aquellos años lo era mucho más. Mucho más, así es. Los hermanos Cerdán, Ujú. en Puebla, días después se rebelaron con el resultado que ya sabemos, ¿no? La masacre de los hermanos Cerdán, 3 varones, una mujer, Carmen, y digamos que ese es el inicio formal, por el inicio de registro de la revolución, y el final de registro de la revolución, 21 de mayo de 1920, asesinato de Carranza, Tlaxcalantongo, Ujú. por órdenes de Obregón, con Rodolfo Herrero a la cabeza de ese grupo minúsculo de gentes que andaba tras Obregón, ¿no? Que andaba tras Carranza, perdón. Pero en realidad siguió la revuelta, o sea... Sí, siguió la revuelta y para colmo de este país que algunos llaman bizarro y otros llaman Sí. de realismo mágico, la revolución decidió institucionalizarse. Así es. Así que se convirtió, todavía debían pasar 8 o 9 años para que se fundara el Partido Nacional Revolucionario, Sí. que tenía el objetivo ese de, bueno, ya jugamos, ya correteamos, ya nos cansamos, ya nos regañaron, ya Ahora sí, perdimos muchachos, un brazo, vamos así. ahora sí vamos a sentarnos y hacer negocios. Sí, sí, Bueno, sí. vamos a gobernar este país. Así es. Entonces es un fenómeno muy, muy bizarro, de muy, muy difícil aproximación desde un punto de vista literario. Así es. Y encima de eso, Horacio, poder escribir, con esto que acabas de mencionar, la comunicación en este inmenso territorio que era México, inmenso, subrayada la inmensidad por la falta de comunicación, poderse poner de acuerdo algunas personas en hacer cualquier cosa, en tener noticias de lo que ocurría más allá, dificulta escribir sobre hechos que están ocurriendo. Y es lo que hacen los escritores de la Revolución. Ujú. La primera novela, todavía al fragor del combate, como dirían los clásicos, con el olor de pólvora en el ambiente. y Mariano Suela se sienta y se pone a escribir
su segunda novela de corte revolucionario, digamos, la primera sácame del error por favor, 1908 creo, la de Andrés Pérez Maderista, sí. Y esta en el 1916, la de Los de Abajo, pero cuando todavía ni siquiera, bueno, entre el 14 y el 17 Venustiano Carranza andaba a salto de loma. Así es. ¿No? Hasta el 17 que se hace presidente después de la proclamación de la Constitución esta que estamos a punto de celebrar, es cuando medianamente el país empieza a cobrar forma. Pero en el 16 que salió publicada esta novela era Sálvese quien pueda. Como Así tituló es. después Ibargüengoitia uno de sus libros, ¿no? Sálvese quien pueda. Así es, y bueno, de hecho, si a esas nos vamos, sería interesante cuándo empieza a manejarse el concepto de revolución Sí. como tal, y revolución ¿a qué? Porque ahora sí que si recordamos, el movimiento independentista no nació con el afán independentista. Claro. Sí, querían un reconocimiento de una serie de derechos para los criollos, no para el pueblo, y mucho menos pensaban en independizarse de la madre patria en aquellos años España. Entonces, bueno, en México estaba muy claro, queremos sufragio efectivo, no reelección. Bueno, ese es un objetivo bastante, pero de allí a que eso se convierta en una revolución, hay una distancia enorme. Claro. Y bueno, alguna vez por ahí tengo yo una biografía de Salvador Alvarado, que fue gobernador de Yucatán en aquellos años. Bueno, era general, también revolucionario y demás, una de las personas más serias y más intelectuales que tuvo la revolución y que ha tenido este país. Él comenta que donde a él le tocó andar, que es en Sinaloa y luego en Yucatán, estaba pero tan lejos que la revolución no llegó. Es cierto. Así estaba tan lejos. Sí, llegaban noticias de que había movimientos armados. Todavía Chihuahua está mucho más cerca de Sinaloa que lo que pueda estar Coahuila o el centro de México. Sin embargo, las oleadas, los ecos de la revolución fueron mínimos. Fueron mínimos, así es. Yo creo que el movimiento que los yucatecos consideran como propio, el movimiento armado, es la guerra de castas. Así es. Y después de la guerra de castas, sí, escuchaban y les llegaban noticias, pero nunca llegó Zapata o Orozco, Pascual Orozco, no llegaron a la península, ¿no? No. Tan extenso eran. Y entonces, por eso es importante como señalar esto. Perdón, el de Andrés Pérez es de 1911, que sigue siendo temprano porque aún no se acallaba el eco de la voz de Madero llamando a los compatriotas cuando ya estaba publicado el libro de Mariano Azuela, ¿no? Andrés Pérez Maderista. Literalmente es como el Martín Moreno de la época, ¿no? Que escribía en las rodillas. O el Luis Espota, ¿no? Que escribía en las rodillas literalmente. Así, pero lo escribía, se publicaba, se daba a conocer y se incorporaba a la ideología de un movimiento. Entonces, tenía esa ventaja relativa de ir alimentando o sea, tratar de plasmar lo que se iba viendo en lo que iba ocurriendo y en lo que seguiría. Tiene un mérito enorme. Un mérito enorme. Azuela, que además militaba como médico, él era un médico titulado, militaba como médico militar en las filas de un general de la región, de regional, ¿no? Ya sabemos, que se llamaba Julián Medina. Este general Julián Medina, pues es más o menos, digamos, como el alter ego del Demetrio Macías de Los de Abajo. Uh-huh. Y él, el propio Azuela, es también, su alter ego es Luis Cervantes en Los de Abajo. Entonces por ahí hace un retrato autobiográfico válido, desde luego, y creo que en ese momento será la única manera de acercarse a los hechos, contando mis vivencias
en medio del fragor de la batalla, ¿no? Faltaría la distancia. Así es, y bueno, recordemos que las guerras en general no tienen sentido, lo manejamos aquí como concepto cuando platicamos de los trabajos de Arturo Pérez Reverte. Sí. Él reseña la guerra de Bosnia, en los Balcanes. Los croatas, sí. Y la guerra en México no tenía sentido. Cabe recordar, otro de los grandes autores de la novela de la Revolución Mexicana, sí, Martín Luis Guzmán, sí, bueno, ¿quién tiene, entre comillas, derecho a hablar de la revolución? Sí. Los que pelearon, los que ganaron, los que perdieron, sí, porque tenemos a Martín Luis Guzmán, tenemos a Mariano Azuela, sí, tenemos al general Urquizo. Sí, a José Vasconcelos. Sí, son intelectuales, son personajes, lo vivieron de cerca en uno u otro bando. Así es, sí. Y en ese uno u otro bando adquieren peso moral, por llamarlo así, sí, para algunas personas y para otras lo pierden. Así es. Entonces la situación se vuelve mucho más complicada. A mí me parece muy interesante, sí, el caso de Mariano Azuela. Bueno, ahora sí que la novela por excelencia de la revolución, sí, pues es Los de Abajo. Los de Abajo. Se ha quitado toda la cuestión partidista, no partidista, de bando, facciones, ¿no? Sí, de facciones, para dejarla. Esta es la novela que sí, le da coherencia a la lucha fratricida, la lucha entre hermanos que se están matando, no saben por qué, porque como siempre, los de abajo, sí, son los que pierden, los de arriba siguen siendo los mismos de entonces, de ahorita y de la revolución, más bien de 1857, sí, y podríamos rastrear todavía más para atrás. Sí. Es las mismas familias, los mismos apellidos que se han mantenido como clase pudiente en el país. Por supuesto, se han sucedido, han incluso llegado a perder algo de su brillo, sí, que tuvieron en algún momento, claro, pues digo, después de Maximiliano y que los nombraba cancilleres y los nombraba, bueno, no ha habido otra o corte de ese tipo, sin embargo son los mismos apellidos. Entonces, sí, la visión de ellos respecto de la visión de los de abajo es muy distinta. Completamente distinta. Fíjate, te voy a interrumpir, Horacio, para apuntar un poquito sobre lo que tú dices. Jorge Cepeda Patterson publicó no hace mucho, es decir, en 10 años máximo, un libro que se llama Los Amos de México, en los que da cuenta con sus colaboradores de los 8 o 10 familias, en este momento no recuerdo, son 8 o 10 familias que han estado presentes en la historia financiera de México desde 100 años por lo menos, ¿no? Uh-huh. Y claro, son personas que han sabido mantenerse por las razones que ahí se explican en el libro de Cepeda Patterson, que han sabido mantenerse a través de compadrazgos, alianzas, matrimonios, sí, claro, lo que tú quieras. A mí me llamó mucho la atención cuando Santiago Krill Miranda pretendía ser presidente de México, sí, de lo que echó mano es de, entre otras muchas estrategias, sí, de sus antecedentes familiares, claro, claro, y rescató una foto de un tatarabuelo, sí, que había sido general de el lado de Maximiliano. Y bueno, pues la gente de derecha es de derecha siempre, la de izquierda, pues de izquierda siempre, y los claro, de centro, pues ahora sí que se van reproduciendo casi de manera increíble la situación. La foto del ancestro de Santiago Krill, de uniforme, pero no... Sí, uniforme austriaco. Sí, austriaco, totalmente la situación. Entonces, bueno, ¿quién nos iba a gobernar si hubiera triunfado él? El mismo modelo de quien había llegado a ocupar el trono de México en su momento. De Maximiliano. Así es, o sea, no estamos muy alejados. No, hay que echarle un ojito a Noticias del Imperio. También, por supuesto. Fernando del Paso,
para conocer el imperio de Maximiliano desde sus, como dicen los clásicos, desde sus dentros. Así es. Y bueno, en esta semana me tocó ver un documento interesante. Era una fotografía del emperador Maximiliano, Sí. Con sombrero de charro. Ah, es cierto. Ahora No un sombrero de recuerdo. charro muy parecido al de Santiago Krill en su campaña. Exactamente. No sé si estoy confundiendo, pero Sí, yo creo que, bueno, no creo que haya sido tan distinto el motivo para plantarse eso. claro. Recordemos que el sombrero charro se lo hemos puesto hasta el Papa y Sí, a sí, quien sí. venga a México, Sí, pero toma. no un sombrero de de fieltro, no, de esos que venden en el aeropuerto con hilitos de de poliéster, porque no son... no son de oro, jamás, pero claro. con todo lo que brille se lo plantamos al Claro. sombrero. Bueno, esa tratar de parecer Sí. que son pueblo sin realmente ser pueblo. Pues claro. Y es que en una de las novelas que leímos, la del general Urquizo, él retrata un general que estaba destacado en Monterrey, Sí. pero que a diferencia de otros muchos, a la hora de los balazos, a la hora de los trancazos, él sí iba adelante. Sí. No como la mayoría de los generales desde todas las épocas, Sí, sí, sí. que yo me quedo atrás porque pues Claro, soy el estratega. el estratega Claro. y tengo que dar las órdenes hasta el Clarín. Oye, Clarín, Sí, sí, ahora sí. toca Zafarrancho. Copiada Porque... y todo, claro. Exacto. Entonces, son excepciones. Los de abajo son los que pelean, Así es. son los que se mueren, son los que no saben Sí. ni por qué pelean, Sí. ni por qué se mueren, ni cuándo ganan, ni cuándo pierden. Y ese es de los encantos de la novela de la Revolución. Sí. A excepción, por ejemplo, del Águila y la Serpiente. Sí. El Águila y la Serpiente habla de los poderosos, de los gobernantes y de los aspirantes al poder, y que tampoco se las ven fácil. Y en la sombra del caudillo. La sombra del caudillo es una novela tremenda No. de cómo un general, no recuerdo el nombre, Sí. pero un general joven con todas las virtudes, habiendo sido héroe de batallas, y llega a ocupar una importante posición en el gobierno. Bueno, él cree en la democracia, y que en un país en el que la democracia ya, más bien la revolución ya se institucionalizó y ya hay un modelo republicano de democracia, puede aspirar al poder. Sí. Y recuerdo una de las últimas frases del libro, que habiéndosele encontrado en situación de sedición, el general fulano de tal fue pasado por las armas. Sí. Y resuelto ese asunto de democracia sin permiso. En el Águila y la Serpiente. En el Águila y la Serpiente. Las dos novelas de Martín Luis Guzmán, justamente de quien hablabas al principio. Vamos a una pausa, Horacio. Regresamos en un minuto. Estamos aquí en Invítame a Leer. Y tenemos 2 libros para la persona que nos llame. 2 libros de Paco Amparán, el coahuilense, pues no recientemente fallecido, pero sí falleció en el 2010. Y son Esquinas a la vuelta del domingo y Tres amores o más. Regresamos, amigos. En un apartamento. Saca tu separador de páginas porque vamos a hacer una pausa, pero en un momento regresaremos para seguir leyendo. El Sistema Universitario de Radio de la Universidad Autónoma de Coahuila. En el bien, fincamos el saber. Transmite en Saltillo a través de XHUACS, 104.1 MHz de frecuencia modulada. La cultura universitaria en el cuadrante. En Coahuila, el próximo 4 de junio, elegiremos una gubernatura, 25 diputaciones y 38 alcaldías en una misma jornada electoral. Participa y hagamos historia. Con tu voto, podemos lograr que sea la elección con mayor participación ciudadana. Marca tendencia y vota.
Elecciones Coahuila 2017. Instituto Electoral de Coahuila. ¿Quién te enseñó a sumar y a multiplicar tu confianza? ¿Quién te inculcó el amor por la lectura? ¿Quién te enseñó que los colores de la bandera y el himno nacional se llevan en el corazón? ¿Quién te enseña a superar cualquier desafío? Es un maestro. Y de la mano de las maestras y los maestros se construye el futuro de México. Apoyemos a los maestros, apoyemos la educación. Somos Turquesa, somos Nueva Alianza. Este y todos los miércoles escucha por Radio Universidad Los Explicadores, un programa en el que abordamos la ciencia desde el lado divertido para explicar cómo funciona el cuerpo, la naturaleza, la sociedad y muchas cosas más. Acompáñanos a disfrutar de la ciencia sin bata, miércoles de 1 a 2 de la tarde por el 104.1 de Radio Universidad, la cultura universitaria en el cuadrante. Así gobierna el PRI, con gasolinazos, con corrupción y falsas promesas. Durante mucho tiempo saquearon Coahuila, un estado donde la pobreza y el desempleo aumentaron por falta de desarrollo. Coahuila no puede ni debe seguir por el camino de los endeudamientos injustificados. En Coahuila somos más los que queremos cambiar el rumbo. Si hay de otra, porque contigo y con el PAN seguro que sí se puede. PAN Coahuila. La carrera de Historia de la Escuela de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Coahuila te invita a escuchar Voz de la Memoria, un lugar de análisis sobre el proceso de formación de nuestra identidad. Escúchalo todos los miércoles a las 12 del mediodía por el 104.1 FM de Radio Universidad, la cultura universitaria en el cuadrante. El Sistema Universitario de Radio de la Universidad Autónoma de Coahuila. En el bien, fincamos el saber. Transmite en Saltillo a través de XHUACS 104.1 MHz de frecuencia modulada. La cultura universitaria en el cuadrante. Ya estamos de regreso. Abre tu libro para seguir leyendo. Entonces estamos aquí con estos libros de Paco Amparán, Horacio, el 482-6995, quien guste leer alguno de los dos o los dos, y llamarnos al 482-6995, a quien Invítame a leer Radio Universidad, o al WhatsApp 844-159-3981. Hoy que estamos hablando de a propósito de ser el centenario de la promulgación de la Constitución de Carranza, y que Carranza, que estamos hablando de la novela de la Revolución, es uno de los personajes, junto con Obregón y con Villa, más presentes en la narrativa de la Revolución. ¿No te parece? Sí, definitivamente. Pues a la hora de construir heroicidades, ¿sí? Pues de quién echamos mano, de los personajes más, pues que pueden convertirse en un ejemplo de lo que la gente pudiera querer imitar en algún momento. Claro, las figuras pues expurgadas, ¿no? Porque ahora sí que luego nos venimos a enterar que Emiliano Zapata era muy amigo de las mujeres, sí, en los campamentos, en los vivaques, en las noches, después de haber saqueado las haciendas. Cumplido con la patria. Pues sí, ahora sí que, y de hecho han salido montones de hijos, bueno, no voy a decir que imaginarios, no, porque los hijos, las personas ahí están, existen, pero que se atribuyen que son hijos, bueno, descendientes de Zapata. Lo mismo el caso de Doroteo Arango, sí, Francisco Villa. Bueno, ¿por qué imitar a Francisco Villa? ¿Por qué emularlo tanto? A nivel de estratega militar, claro, tuvo sus virtudes, pero recordemos lo difícil que era la geografía
de México en aquellos años. La revolución se hizo sobre las vías del tren. ¿Por qué? Porque entre una población y otra, vamos a decir, entre Fresnillo y Zacatecas, o entre Zacatecas y Saltillo, o Saltillo y Torreón, había muchos kilómetros y muy pocos caminos. Lo poco que había era el tren. El tren y el caballo. Y el caballo. No. Pero movilizar un regimiento, una división, como pomposamente se llamaba la División del Norte, bueno, implicaba cuestiones de, lo comentábamos en alguna sesión anterior, lo que es ser soldado de intendencia. Es muy difícil, y serlo en México todavía más, porque aquí la cuestión de habituallamiento pues siempre se ha dejado en manos de las soldaderas. De las soldaderas, por eso vemos las fotografías de los soldados de Villa cargando ellos mismos 2 o 3 carrilleras, 2 o 3 fusiles, además de pistolas, cantimploras, porque no tenía... la División del Norte no tenía intendencia, o no siempre tuvo intendencia. No, iba a la batalla. Iba a la batalla, ¿no? Y nada más. Y yo menciono lo del caballo como una forma de moverse, porque una de las proezas de Villa es haber cruzado el bolsón de Mapimí, saliendo de la hacienda de Hechiceros de Chihuahua, para irse casi hasta la frontera con Estados Unidos y cruzar todo el bolsón de Mapimí. Estamos hablando de que era un contingente de 700 soldados. Con hombres de armas. Sí, con sus cabalgaduras, más las mujeres, cruzar el bolsón de Mapimí para poder caerle a Sabina, donde firmó el armisticio, ¿no? Sin que se diera cuenta en ese tiempo que era el presidente interino Adolfo de la Huerta, a la muerte de Carranza justamente, pero que de todos modos andaba atrás el general Amaro, general al que de la Huerta Adolfo le dijo, ve y busca la paz con Villa, y hizo todo lo contrario, lo empezó a atacar el general Amaro. Bien. Bueno, pero y recordemos que Amaro era indio, yaqui y rudo, y no voy a negarle su capacidad militar, pero por lo mismo era de una sola visión, ir a negociar la paz con un rebelde. No. Sí, era como el equivalente al Rodolfo Fierro de los villistas. Así es. O sea, aquí muerte o muerte. Sí. ¿No? Y ahí está, tenemos ese cuentecito que creo que está ¿cómo se llama? La fiesta de las balas, de Martín Luis Guzmán, que es un retrato, es un capítulo del águila y la serpiente, del águila y la serpiente, creo. Es el capítulo en el que Rodolfo Fierro, habiendo ya triunfado en la batalla y habiendo encerrado a los prisioneros federales en un corral, les dice: pueden ustedes salir del corral y correr a través de este otro corral en el que él estaba plantado, ¿no? Si logran llegar a la barda, son libres. Y él, con un ayudante, se pone a mitad del corral, sueltan al primero y va corriendo por la mitad del segundo corral donde estaba él, y a pistola limpia, ¡fum!, cae. El siguiente, ¡fum!, cae. Y el siguiente. Y eso es ser, no sanguinario, eso es ser ya tener problemas serios. Eso aparece en la fiesta de las balas, justamente se llama. También viene reseñado, muy similar, en la novela de Rafael Muñoz, Se llevaron el cañón para Bachimba. Sí, es una serie de narraciones, de cuadros, de estampas, llamémosle así, de cómo iban tomando las poblaciones y las haciendas, y qué es lo que precisamente hablan de la captura de un destacamento federal, y el mismo tratamiento es el que le dan. Hay una persona que está medio herido, es medio débil de constitución física, y le dice el coronel, bueno, pues tú no estás en condiciones de correr al monte, de agarrar monte, pero te la voy a dar de todos modos.
O sea, que él iba renqueando, herido, cansado, débil. De todos modos le dio el mismo tratamiento. Bueno, ¿por qué ocurrían estas cosas? Sí. ¿Cuál era el objetivo militar de estas acciones que estamos comentando dentro de una gran estrategia de una división o de un cuerpo de ejército o de un ejército dentro de un movimiento? ¿Cuál era la intención? ¿Recordarás tú esa fotografía donde llegan las tropas de un ejército del sur y del norte y se encuentran Zapata y Villa en Palacio Nacional y ahí está la silla y claro. ¿A quién le toca sentarse? Pues a ti, pues si no te sientas tú, me siento yo. Claro. Bueno, realmente el objetivo de toda la Revolución Mexicana fue ver quién se sentaba en la silla y por cuánto tiempo. Pues dicho en palabras de ese momento, quítate tú para ponerme yo. Y que sigue siendo el lema de todo el sistema político mexicano. Yo creo que esa frase, con la frase del Gato Pardo, la novela del Gato Pardo, que te recuerdas la frase, ¿no? Sí. Es como que las líneas que vertebran todo este discurso, que a final de cuentas uno no sabe para dónde va. Dice el Gato Pardo, hay que cambiar todo. Para que todo siga igual. Para que nada se mueva, exactamente. Así es. Y creo que eso es lo que estamos haciendo. Sí, es El Águila y la Serpiente de Martín Luis Guzmán, esa partecita. Y yo creo que en Los de Abajo es una novela que sintetiza, incluso antes de que termine la revolución, sintetiza lo que va a pasar con la revolución. Por una parte están los revolucionarios que luchan y no saben por qué están luchando. Esa es una. Y dicen, pues vámonos a buscar a Pánfilo Natera porque él va a tomar Fresnillo y después Zacatecas. Y uno de los personajes pregunta, ¿y por qué vamos? Porque estamos luchando por la revolución. Pero además del eufemismo, no hay un sentido claro de cuál es la lucha. Vamos a rescatar tierras, vamos a rescatar semillas. No, estamos luchando por la revolución. Por una parte. Por otra parte, los federales, que en realidad la clase, la tropa, ¿no? La tropa, perdón, federal está hecha por los mismos campesinos que fueron levantados en leva. Así es. Y entonces tú dijiste hace un momento una frase que es muy triste y muy clave. Es una lucha fratricida. Hay una escena ahí en Los de Abajo en la que un personaje, habitante de un pueblecito, les dice, mire, vénganse conmigo, les voy a decir cómo llegar a la parte de atrás de la capilla a través de la cual pueden acceder al cuartel. Solo les voy a pedir un favor, que no empiecen a hacer nada hasta que yo le avise a mi hermano, porque a mi hermano se lo levantaron. Y van y hacen lo propio, y cuando tienen a los federales ahí abajo, a tiro de pistola, empiezan a disparar y les dice esta persona, no, espérense, ahí está mi hermano. Agarran los federales, los degüellan y dicen, no, ¿por qué hicieron eso? Pues ya ni modo, ya está hecho. Esa es, ¿no? Es una verdadera tragedia. Y la semana pasada comentaba yo un libro que se preparó en la Facultad de Ciencias Políticas de la universidad, que lleva el nombre de Reparto Agrario, sí, de Miguel Ángel Saucedo, sí, es quien nos hizo, compañero de Torreón, sí, sí, quien nos hizo favor de hacérnoslos llegar. Trata precisamente de esto. Conste, es un libro académico, no es una novela. Sí, contemporáneo además. Sí, contemporáneo. Pero habla de una cuestión que es extremadamente reveladora. Comentábamos lo difícil que es rastrear la fecha en que acabó la revolución, sí, pero pongamos 1921, luego ocurrió el cristerismo, bueno, sí, démosle cerrojazo por ahí en 1929. 29, sí. La tesis del libro de Saucedo es que hasta 1938, que llega al poder Lázaro Cárdenas, sí, el gran objetivo de la Revolución Mexicana, que era darle medios de producción a la gente del campo, no se había cumplido. Es más, no se había comenzado a cumplir. Habían transcurrido, según unas cuentas, 10 años, según otras cuentas, 18 años,
y no se había empezado a repartir la tierra efectivamente, porque resultaba, lo pone tal cual, que las mismas familias, las mismas empresas que habían tenido la propiedad de las tierras durante el porfiriato, eran las mismas familias y empresas, ahora con otros nombres, que tenían las mismas propiedades. Entonces, no suelen decir, no, es que la revolución causó 1 millón de muertos. Bueno, sí, pero ese 1 millón de muertos no vio más tierra que las que le echaron encima. Así es, sí, exactamente. Y déjame hacer una nota aquí, Horacio. Triunfa la revolución, 1917, con la declaración de la nueva Constitución y con un presidente electo democráticamente después de Madero en el 11, que es Venustiano Carranza, este nuevo presidente, y entonces un hombre de sus confianzas, Lucio Blanco, nacido en Nadadores, Coahuila, estando Lucio Blanco en el destacamento, en el cuartel militar de Matamoros, Tamaulipas, dice, bueno, pues si triunfa la revolución y ya se sentó el jefe en la presidencia, empecemos a repartir las tierras. Y empieza a repartir las tierras Lucio Blanco en Tamaulipas. Sí. Y no habían pasado 2 segundos antes de que reciba un telegrama de Venustiano Carranza diciéndole, no, jovencito, yo ahora voy a repartir las tierras. Y esto ocurre en febrero de 1917 y Venustiano Carranza en el 18, el 6 de enero en Veracruz, formalmente la ceremonia de inicio de reparto de tierras. Pero sigue siendo el protocolo y la ceremonia. No es lo que se estaba buscando, darle a la gente el medio de subsistencia, ¿no? Sí, pongámonos en los guaraches del campesino. ¿Sí? Se promulga la Constitución el 5 de febrero de 1917. Sí. Vámonos a sembrar. De inmediato, es lo que hace Lucio Blanco. Sí. Pero no. No. Entonces, el campesino, el ser humano, ve cómo se van pasando las temporadas de siembra, de cosecha, sin tener dónde sembrar y sin tener qué comer, y ya no hablemos de obtener una riqueza. No, aquí la agricultura ha sido durante demasiados años una agricultura de subsistencia en este país. Entonces, no es por hacer negocio, es por tener los medios para que la familia logre alimentarse y vivir un año más. Pero lo comenta Saucedo en su libro, las resoluciones presidenciales, a mí, por cierto, me llamaba mucho la atención ese nombrecito, ese eufemismo. Tenía que ser el presidente de la República, todavía en los años 70 y 80, quien firmaba que a tal ejido se le otorgaran 500 hectáreas de erial, de tierra donde no se va a dar más que las rocas. Sí. Y aquí en Saltillo, aquí en Coahuila lo vimos, todavía vino Salinas, el presidente Salinas, a repartir tierra. Y uno dice, pues, ¿qué tierra está repartiendo? Pues efectivamente eso, ¿no? Peladero, agostadero y todo lo demás. Horacio, ¿cuáles son las novelas que a tu juicio tendríamos que leer? ¿No? Invitamos a leer para acercarnos propiamente a la novela de la Revolución. Ya hemos comentado Los de Abajo, de Mariano Zuela, que es como la novela que sintetiza mucho de lo que ocurría en ese momento y lo que vendría a ocurrir. Porque uno de los personajes, Luis Cervantes, revolucionario, a la hora que se ve en una casa llena de doblones, de monedas de oro y de joyas, se las apropia. Qué raro. Cualquier parecido con la realidad. Sí, parece el decomiso de las riquezas del chino Zenli Gigón. Sí. Entonces, sería como Los de Abajo, sería una novela elocuente de lo que ocurrió en la revolución y sus consecuencias. ¿Cuál otra? Mira, yo antes de comenzar un listado me gustaría decir que la novela de la Revolución Mexicana, punto y aparte del nacionalismo y de y parte histórica y que nos debe conmover, es muy entretenida. Es una novela de aventuras. Muy palabra clara. Es una novela de aventuras, tiene razón. Las disfruta uno, se involucra uno con los personajes, trata uno, pues yo conozco tal sitio que están mencionando, y por dónde habrá pasado este batallón, sobre todo
A mí me gustan mucho las obras del general Urquizo, Sí, ¿cómo porque pues, habla de Coahuila, habla de Monterrey, habla de Torreón, no? Y habla habla de gentes que conocemos. de gente que conocemos. Yo soy de la Carbonífera, como tú sabes, Ujú. y ahí a la hora de que menciona que estando en Sabinas, la tropa le cambia a una fábrica de cerveza, jabones que ellos elaboraban, el ejército elaboraba por cerveza, lo hace. Ujú. Y después que se van con las mujeres de Eva Barajas, que era una matrona, eso se conoce en la Carbonífera, por Sí. eso es muy disfrutable. Sí, ¿no? sí, nos habla de lo que conocemos. Entonces, lo de Mariano Azuela, pues es un poquito más distante, entre comillas, pero son muy entretenidas. Sí. Entonces, mi recomendación es comenzar por Tropa Vieja. Tropa Vieja, del sí. general Urquizo. Sí. Y en especial, para tratar de darle un poquito de coherencia, a mí me gustaría recomendar las obras de Martín Luis Guzmán, Sí, El así es. águila y la serpiente y La sombra del caudillo. Sí. Con eso que lea uno, dice uno, ¿en qué mundo estamos viviendo? Sí, y los de abajo, desde luego, ¿no? Por supuesto, los Fíjate de que abajo. La novela de la Revolución, que es una novela de aventuras, como lo estamos proponiendo, tiene la gran virtud de quitarle toda la paja ceremoniosa de Manuel Paino, Sí, por sí, sí, ejemplo, sí. de esta novela de aventuras mexicana del 19, pero que traía todo como la armadura y todo esta, la piedra del pípila, de la ceremonia lingüística de la novela de folletón europea que no nos correspondía. Entonces, si leemos Navidad en las montañas, El Fistol del Diablo, Sí. Los bandidos de Río Frío, nos vamos a encontrar una novela de aventura que cabe en 100 páginas, Ujú. metida en un libro de 400. Así es. Ujú. Y la novela de la Revolución lo que tiene es que va directo y al grano. Sí, el primer cadáver se lo topa uno en la primera página, Así es. ¿sí? Sí, sí, Y en la segunda página ya se están robando las gallinas porque no tiene que comer. Así es, sí. Entonces es una realidad entrañable en cuanto que le hace a uno sentir Sí. lo que estaban sintiendo los supuestos o no tan supuestos personajes que vivieron estos eventos. Sí. Finalmente, a mí me gustaría también incluir la obra de John Reed, La de México Insurgente. México Insurgente, Sí. porque John Reed pues, es un personaje norteamericano que anduvo como corresponsal Así es. en México Y después se fue a Rusia. y después se fue a Rusia Claro. para tener una visión de las dos grandes revoluciones Revoluciones. de inicios del siglo pasado. Claro. Pero una visión no tan, definitivamente, no tan cercana, no tan real, era un corresponsal de guerra, Sí. llegaba, veía, se hizo favorito de Francisco Villa y bueno, o sea, él conoció otra realidad, Otra realidad. no había por qué novelar lo que finalmente, como lo solemos decir, la realidad supera con mucho cualquier intento de ficción. A la ficción. Y él es sajón, lo que le da una visión menos entripada, digamos, ¿no? Es una visión objetiva hasta donde se puede ser objetivo metido en esto. Ujú. Y luego, yo quiero agregar a tu lista, Horacio, si me permites, amigos, si me permiten, a Nelly Campobello, Ah, claro. que es la única mujer que habla al respecto y que tiene su novela Cartucho, Ujú. ¿no? Que es una novela que habla desde la distancia, no metida en la trinchera, Ujú. como casi todos estos novelistas de los que hemos hablado, sino habla desde la distancia, habla con una voz femenina y nos cuenta otra visión de la realidad. Nelly Campobello, Sí. ¿no? De Chihuahua, Cartucho. Pero tiene un cuentecito que es exquisito y sin pierde alguno, porque ve desde la mirada de la jovencita niña, yo creo, ¿no? El paso de los soldados y la posición de su familia, etcétera, que es Las manos de mamá, Mm. que es el gran cuento para mí de la revolución, sin que sea adentro de la revolución, sino fuera de la revolución, ¿no? Las manos de mamá de Nelly Campobello es un súper cuento, así como para que alguien que se lo quiera
empezar a hablar de la novela Revolución, yo también invitaría a leer ese cuento y en general la novela Cartucho de Campobello, ¿no? Así es. Y bueno, un poquito fuera de género, pero tampoco demasiado alejado. ¿Sí? Gringo Viejo. Gringo Viejo. Bueno, sí, yo estaba pensando en las novelas posteriores. Gringo Viejo de Fuentes. Sí. ¿Por qué? Porque también es un tratar de entender la de poner revolución, en orden, ¿no? de poner en orden la revolución y cómo un gringo viene a suicidarse a la Revolución Mexicana. Tanto había llegado esta situación en cuanto a información de lo extraño que estaba ocurriendo del otro lado de la frontera, que bueno, vino un gringo, pero no a colaborar, no a luchar, no, vino a suicidarse. Tal cual. Entonces es una obra también bastante interesante que podría entrar en este de muchos años después, ¿no? Claro, Como de desde muchos luego. años después está Jorge Ibargüengoitia con el atentado, no, sobre el asesinato de Obregón en La Bombilla, y que por cierto nuestro amigo Gustavo García tiene una puesta en escena espléndida de ese libro de Jorge Ibargüengoitia. Y también hay otro escritor español que se llama Juan Madrid, que escribió ahora es un libro que de los últimos años, hace 25 años nomás. El libro se llama Los Cañones de Durango y está en Alfaguara, y es un jovencito, viene a buscar a su padre y cruza por la revolución porque todo el mundo le dice, creo que anda con el general fulano y están tomando no sé dónde, y es el pretexto para relatar la revolución desde los ojos de un jovencito, que resulta que su padre, y eso lo digo porque no es clave, es el artillero de El Niño, aquel cañón inmenso que estaba montado en un carro de ferrocarril, porque era la única manera de transportarlo, a semejanza del otro gran cañón de la Primera Guerra Mundial, del Gran Bertha, ¿no? Sí, que era el Gros Bertha. Sí, el gran cañón. Horacio. Bueno, pues agradecemos mucho la atención que hayan brindado a su programa. Invítame a leer. Nos escuchamos la próxima semana, miércoles, en punto de las 11 de la mañana. Aquí en Radio Universidad. Gracias, amigos. Hasta entonces. Y eso es ser, no sanguinario, eso es ser ya tener problemas serios. Eso aparece en la fiesta de las balas, justamente se llama. También viene reseñado, muy similar, en la novela de Rafael Muñoz, Se llevaron el cañón para Bachimba. Sí, es una serie de narraciones, de cuadros, de estampas, llamémosle así, de cómo iban tomando las poblaciones y las haciendas, y qué es lo que precisamente hablan de la captura de un destacamento federal, y el mismo tratamiento es el que le dan. Hay una persona que está medio herido, es medio débil de constitución física, y le dice el coronel, bueno, pues tú no estás en condiciones de correr al monte, de agarrar monte, pero te la voy a dar de todos modos. O sea, que él iba renqueando, herido, cansado, débil, de todos modos le dio el mismo tratamiento. Bueno, ¿por qué ocurrían estas cosas? ¿Cuál era el objetivo militar de estas acciones que estamos comentando dentro de una gran estrategia de una división o de un cuerpo de ejército o de un ejército dentro de un movimiento? ¿Cuál era la intención? ¿Recordarás tú esa fotografía donde llegan las tropas de un ejército del sur y del norte y se encuentran Zapata y Villa en Palacio Nacional y ahí está la silla y ¿a quién le toca sentarse? Pues a ti, pues si no te sientas tú, me siento yo. Claro. Bueno, realmente el objetivo de toda la Revolución Mexicana fue ver quién se sentaba en la silla y por cuánto tiempo. Pues dicho en palabras de ese momento, quítate tú para ponerme yo. Y que sigue siendo el lema de todo el sistema político mexicano. Yo creo que esa frase,
con la frase del Gato Pardo, la novela del Gato Pardo, que te recuerda la frase, ¿no? Sí. Es como que las líneas que vertebran todo este discurso, que a final de cuentas uno no sabe para dónde va, dice el Gato Pardo, hay que cambiar todo. Para que todo siga igual. Para que nada se mueva, exactamente. Así es. Y creo que eso es lo que estamos haciendo. Sí, es El águila y la serpiente de Martín Luis Guzmán, esa partecita. Y yo creo que en Los de Abajo es una novela que sintetiza, incluso antes de que termine la revolución, sintetiza lo que va a pasar con la revolución. Por una parte están los revolucionarios que luchan y no saben por qué están luchando. Esa es una. Y dicen, pues vámonos a buscar a Pánfilo Natera porque él va a tomar Fresnillo y después Zacatecas. Y uno de los personajes pregunta, ¿y por qué vamos? Porque estamos luchando por la revolución. Pero además del eufemismo, no hay un sentido claro de cuál es la lucha. Vamos a rescatar tierras, vamos a rescatar semillas. No, estamos luchando por la revolución. Por una parte. Y por otra parte, los federales, que en realidad la clase, la tropa, ¿no? La tropa, perdón, federal está hecha por los mismos campesinos que fueron levantados en leva. Así es. Y entonces tú dijiste hace un momento una frase que es muy triste y muy clave. Es una lucha fratricida. Hay una escena ahí en Los de Abajo en la que un personaje, habitante de un pueblecito, les dice, mire, vénganse conmigo, les voy a decir cómo llegar a la parte de atrás de la capilla a través de la cual pueden acceder al cuartel. Solo les voy a pedir un favor, que no empiecen a hacer nada hasta que yo le avise a mi hermano, porque a mi hermano se lo levantaron. Y van y hacen lo propio, y cuando tienen a los federales ahí abajo, a tiro de pistola, empiezan a disparar y les dice esta persona, no, espérense, ahí está mi hermano. Agarran los federales, los degüellan y dicen, no, ¿por qué hicieron eso? Pues ya ni modo, ya está hecho. Esa es, ¿no? Es una verdadera tragedia. Y la semana pasada comentaba yo un libro que se preparó en la Facultad de Ciencias Políticas de la universidad, que lleva el nombre de Reparto Agrario, sí, de Miguel Ángel Saucedo, sí, es quien nos hizo, compañero de Torreón, sí. Sí, quien nos hizo favor de hacérnoslos llegar. Trata precisamente de esto. Conste, es un libro académico, no es una novela. Sí, contemporáneo además. Sí, contemporáneo. Pero habla de una cuestión que es extremadamente reveladora. Comentábamos lo difícil que es rastrear la fecha en que acabó la revolución, sí, pero pongamos 1921, luego ocurrió el cristerismo, bueno, sí, démosle cerrojazo por ahí en 1929. 29, sí. La tesis del libro de Saucedo es que hasta 1938, que llega al poder Lázaro Cárdenas, sí, el gran objetivo de la Revolución Mexicana, que era darle medios de producción a la gente del campo, no se había cumplido. Es más, no se había comenzado a cumplir. Habían transcurrido, según unas cuentas, 10 años, según otras cuentas, 18 años, y no se había empezado a repartir la tierra efectivamente, porque resultaba, y lo pone tal cual, que las mismas familias, las mismas empresas, sí, que habían tenido la propiedad de las tierras durante el porfiriato, eran las mismas familias y empresas, ahora con otros nombres, que tenían las mismas propiedades. Entonces, no suelen decir, no, es que la revolución causó 1 millón de muertos. Bueno, sí, pero ese 1 millón de muertos no vio más tierra que las que le echaron encima. Sí, exactamente. Y déjame hacer una nota aquí, Horacio. Triunfa la revolución, 1917, con la declaración de la nueva Constitución y con un presidente electo democráticamente después de Madero en el 11, que es Venustiano Carranza, este nuevo presidente, y entonces un hombre de sus confianzas, Lucio Blanco, nacido en Nadadores, Coahuila, estando Lucio Blanco en el destacamento, en el cuartel militar de Matamoros, Tamaulipas, dice, bueno, pues si triunfa la revolución y ya se sentó el jefe en la presidencia,
empecemos a repartir las tierras. Y empieza a repartir las tierras Lucio Blanco en Tamaulipas. Sí. Y no habían pasado 2 segundos antes de que reciba un telegrama de Venustiano Carranza diciéndole, no, jovencito, yo voy a repartir las tierras. Y esto ocurre en febrero de 1917, y Venustiano Carranza en el 18, el 6 de enero en Veracruz, formalmente la ceremonia de inicio de reparto de tierras. Pero sigue siendo el protocolo y la ceremonia. No es lo que se estaba buscando, darle a la gente el medio de subsistencia, ¿no? Sí, pongámonos en los guaraches del campesino. Sí. Se promulga la Constitución el 5 de febrero de 1917. Sí. Vámonos a sembrar. De inmediato, es lo que hace Lucio Blanco. Sí. Pero no. No. Entonces, el campesino, el ser humano, ve cómo se van pasando las temporadas de siembra, de cosecha, sin tener dónde sembrar y sin tener qué comer, y ya no hablemos de obtener una riqueza. No, aquí la agricultura ha sido durante demasiados años una agricultura de subsistencia en este país. Entonces, no es por hacer negocio, es por tener los medios para que la familia logre alimentarse y vivir un año más. Pero lo comenta Saucedo en su libro, las resoluciones presidenciales, a mí, por cierto, me llamaba mucho la atención ese nombrecito, ese eufemismo. Tenía que ser el presidente de la República, todavía en los años 70 y 80, quien firmaba que a tal ejido se le otorgaran 500 hectáreas de erial, de tierra donde no se va a dar más que las rocas. Sí. Y aquí en Saltillo, aquí en Coahuila lo vimos, todavía vino Salinas, el presidente Salinas, a repartir tierra. Y uno dice, pues, ¿qué tierra está repartiendo? Pues efectivamente eso, ¿no? Peladero, agostadero y todo lo demás. Horacio, ¿cuáles son las novelas que a tu juicio tendríamos que leer? ¿No? Invitamos a leer para acercarnos propiamente a la novela de la Revolución. Ya hemos comentado Los de Abajo, de Mariano Zuela, que es como la novela que sintetiza mucho de lo que ocurría en ese momento y lo que vendría a ocurrir. Porque uno de los personajes, Luis Cervantes, revolucionario, a la hora que se ve en una casa llena de doblones, de monedas de oro y de joyas, se las apropia. Qué raro. Cualquier parecido con la realidad. Sí, parece el decomiso de las riquezas del chino Zenli Gigón. Sí. Entonces, sería como Los de Abajo, sería una novela elocuente de lo que ocurrió en la Revolución y sus consecuencias. ¿Cuál otra? Mira, yo antes de comenzar un listado me gustaría decir que la novela de la Revolución Mexicana, punto y aparte del nacionalismo y de y parte histórica y que nos debe conmover, es muy entretenida. Es una novela de aventuras. Muy Clave. Es una novela de aventuras, tienes razón. Las disfruta uno, se involucra uno con los personajes, trata uno, pues yo conozco tal sitio que están mencionando, y por dónde habrá pasado este batallón, sobre todo. A mí me gustan mucho las obras del general Urquizo, porque habla de Coahuila, habla de Monterrey, habla de Torreón, habla de gentes que conocemos. De gente que conocemos. Yo soy de la Carbonífera, como tú sabes, y ahí a la hora de que menciona que estando en Sabinas, la tropa le cambia a una fábrica de cerveza, jabones que ellos elaboraban, el ejército elabora por cerveza, lo hace. Y después que se van con las mujeres de Eva Barajas, que era una matrona, y eso se conoce en la Carbonífera, por eso es muy disfrutable. Sí, nos habla de lo que conocemos. Entonces, lo de Mariano Azuela, pues es un poquito más distante, entre comillas, pero son muy entretenidas. Entonces, mi recomendación es comenzar por Tropa Vieja. Del general Urquizo. Y en especial para tratar de darle un poquito de coherencia, a mí me gustaría recomendar las obras de Martín Luis Guzmán, El Águila y la Serpiente y La Sombra del Caudillo. Con eso que lea uno, dice uno,
¿en qué mundo estamos viviendo? Sí, y los de abajo, desde luego, ¿no? Por supuesto, Fíjate los de abajo. La novela de la Revolución, que es una novela de aventuras, como lo estamos proponiendo, tiene la gran virtud de quitarle toda la paja ceremoniosa de Manuel Paino, Sí, sí, de esta novela de aventuras mexicana del 19, pero que traía todo como la armadura y todo esta, la piedra del pípila, de la ceremonia lingüística, de la novela de folletón europea, que no nos correspondía. Entonces, si leemos Navidad en las montañas, El Fistol del Diablo, Sí. Los bandidos de Río Frío, nos vamos a encontrar una novela de aventura que cabe en 100 páginas, metida en un libro de 400. Así es. Ujú. Y la novela de la Revolución lo que tiene es que va directo y al grano. Sí, el primer cadáver se lo topa uno en la primera página, Así es. ¿sí? Y en la segunda página ya se están robando las gallinas porque no tiene que comer. Así es, sí. Entonces es una realidad entrañable en cuanto que le hace a uno sentir Sí. lo que estaban sintiendo los supuestos o no tan supuestos personajes que vivieron estos eventos. Sí. Finalmente, a mí me gustaría también incluir la obra de John Reed, La de México Insurgente. México Insurgente, Sí. porque John Reed pues, es un personaje norteamericano que anduvo como corresponsal Así es. en México. Y después se fue a Rusia. Y después se fue a Rusia para tener una visión de las dos grandes revoluciones de inicios del siglo pasado. Pero una visión no tan, definitivamente, no tan cercana, no tan real. Era un corresponsal de guerra, llegaba, veía, se hizo favorito de Francisco Villa y bueno, o sea, él conoció otra realidad. No había por qué novelar lo que finalmente, como lo solemos decir, la realidad supera con mucho cualquier intento de ficción. A la ficción. Y él es sajón, lo que le da una visión menos entripada, digamos, ¿no? Es una visión objetiva hasta donde se puede ser objetivo metido en esto. Uh-huh. Y luego, yo quiero agregar a tu lista, Horacio, si me permites, amigos, si me permiten, a Nelly Campobello. Ah, claro. Que es la única mujer que habla al respecto y que tiene su novela Cartucho, ¿no? Que es una novela que habla desde la distancia, no metida en la trinchera, como casi todos estos novelistas de los que hemos hablado, sino habla desde la distancia, habla con una voz femenina y nos cuenta otra visión de la realidad. Nelly Campobello, ¿no? De Chihuahua, Cartucho. Pero tiene un cuentecito que es exquisito y sin pierde alguno, porque ve desde la mirada de la jovencita niña, yo creo, ¿no? El paso de los soldados y la posición de su familia, etcétera, que es Las manos de mamá, que es el gran cuento para mí de la revolución, sin que sea adentro de la revolución, sino fuera de la revolución, ¿no? Las manos de mamá de Nelly Campobello es un súper cuento, o sea, así como para que alguien que se lo quiera empezar a hablar de la novela Revolución, yo también invitaría a leer ese cuento y en general la novela Cartucho de Campobello, ¿no? Así es. Y bueno, un poquito fuera de género, pero tampoco demasiado alejado. ¿Sí? Gringo Viejo. Gringo Viejo. Bueno, sí, yo estaba pensando en las novelas posteriores. Gringo Viejo de Fuentes. Sí. ¿Por qué? Porque también es un tratar de entender la de poner revolución, en orden, ¿no? de poner en orden la revolución y cómo un gringo viene a suicidarse a la Revolución Mexicana. Tanto había llegado esta situación en cuanto a información de lo extraño que estaba ocurriendo del otro lado de la frontera, que bueno, vino un gringo, pero no a colaborar, no a luchar, no, vino a suicidarse. Tal cual. Entonces es una obra también bastante interesante que podría entrar en este
Sí, en este de listado. muchos años después, ¿no? Claro, Como claro, de desde muchos luego. años después está Jorge Ibargüengoitia con el atentado, no, sobre el asesinato de Obregón en La Bombilla, y que por cierto nuestro amigo Gustavo García tiene una puesta en escena espléndida de ese libro, de muy Jorge bien. Ujú. Ibargüengoitia. Y también hay otro escritor español que se llama Juan Madrid, que escribió ahora es un libro que de los últimos años, hace 25 años nomás. El libro se llama Los Cañones de Durango y está en Alfaguara, y es un jovencito, viene a buscar a su padre y cruza por la revolución, porque todo el mundo le dice, creo que anda con el general fulano y están tomando no sé dónde, y es el pretexto para relatar la revolución desde los ojos de un jovencito, que resulta que su padre, y eso lo digo porque no es clave, es el artillero de El Niño, aquel cañón inmenso que estaba montado en un carro de ferrocarril, porque era la única manera de transportarlo, a semejanza del otro gran cañón de la Primera Guerra Mundial, del Gran Bertha, ¿no? Sí, que era el Gros Bertha. Sí, el gran cañón. Horacio. Bueno, pues agradecemos mucho la atención que hayan brindado a su programa. Invítame a leer. Nos escuchamos la próxima semana, miércoles, en punto de las 11 de la mañana. Aquí en Radio Universidad. Gracias, amigos. Hasta entonces. Estamos viviendo. Sí, y los de abajo, desde luego, ¿no? Por supuesto, Fíjate los de abajo. La novela de la Revolución, que es una novela de aventuras, como lo estamos proponiendo, tiene la gran virtud de quitarle toda la paja ceremoniosa de Manuel Paino, sí, de esta novela de aventuras mexicana del 19, pero que traía todo como la armadura y todo la piedra del pípila de la ceremonia lingüística de la novela de folletón europea que no nos correspondía. Entonces, si leemos Navidad en las montañas, El Fistol del Diablo, Los bandidos de Río Frío, nos vamos a encontrar una novela de aventura que cabe en 100 páginas, metida en un libro de 400. Así es. Y la novela de la Revolución lo que tiene es que va directo y al grano. Sí, el primer cadáver se lo topa uno en la primera página, y en la segunda página ya se están robando las gallinas porque no tiene que comer. Entonces es una realidad entrañable en cuanto que le hace a uno sentir lo que estaban sintiendo los supuestos o no tan supuestos personajes que vivieron estos eventos. Finalmente, a mí me gustaría también incluir la obra de John Reed. La de México Insurgente. México Insurgente, porque John Reed pues, es un personaje norteamericano que anduvo como corresponsal en México. Y después se fue a Rusia. Y después se fue a Rusia para tener una visión de las dos grandes revoluciones de inicios del siglo pasado. Claro. Pero una visión definitivamente, no tan cercana, no tan real. Era un corresponsal de guerra, llegaba, veía, se hizo favorito de Francisco Villa, y bueno, o sea, él conoció otra realidad. No había por qué novelar lo que finalmente, como lo solemos decir, la realidad supera con mucho cualquier intento de ficción. A la ficción. Y él es sajón, lo que le da una visión menos entripada, digamos, ¿no? Es una visión objetiva hasta donde se puede ser objetivo metido en esto. Y luego, yo quiero agregar a tu lista, Horacio, si me permites, amigos, si me permiten, a Nelly Campobello. Claro. Que es la única mujer que habla al respecto y que tiene su novela Cartucho, ¿no? Que es una novela que habla desde la distancia, no metida en la trinchera, como casi todos estos novelistas de los que hemos hablado, sino habla desde la distancia, habla con una voz femenina y nos cuenta otra visión de la realidad. Nelly Campobello, ¿no? De Chihuahua, Cartucho. Pero tiene un cuentecito que es exquisito y sin pierde alguno, porque ve desde la mirada de la jovencita niña, yo creo, ¿no? El paso de los soldados y
la posición de su familia, etcétera, que es Las manos de mamá, que es el gran cuento para mí de la revolución, sin que sea adentro de la revolución, sino fuera de la revolución, ¿no? Las manos de mamá de Nelly Campobello es un súper cuento, así como para que alguien que se lo quiera empezar a hablar de la novela Revolución. Yo también invitaría a leer ese cuento y en general la novela Cartucho de Campobello, ¿no? Así es. Y bueno, un poquito fuera de género, pero tampoco demasiado alejado. ¿Sí? Gringo Viejo. Gringo Viejo. Bueno, sí, yo estaba pensando en las novelas posteriores. Gringo Viejo de Fuentes. Sí. ¿Por qué? Porque también es un tratar de entender la de poner revolución, en orden, ¿no? De poner en orden la revolución y cómo un gringo viene a suicidarse a la Revolución Mexicana. Tanto había llegado esta situación en cuanto a información de lo extraño que estaba ocurriendo del otro lado de la frontera, que bueno, vino un gringo, pero no a colaborar, no a luchar, no, vino a suicidarse. Entonces es una obra también bastante interesante que podría entrar en este de muchos años después, ¿no? Claro. Como de muchos años después está Jorge Ibargüengoitia con el atentado, sobre el asesinato de Obregón en La Bombilla, y que por cierto nuestro amigo Gustavo García tiene una puesta en escena espléndida de ese libro de Jorge Ibargüengoitia. Y también hay otro escritor español que se llama Juan Madrid, que escribió es un libro de los últimos años, hace 25 años nomás. El libro se llama Los Cañones de Durango y está en Alfaguara, y es un jovencito, viene a buscar a su padre y cruza por la revolución porque todo el mundo le dice, creo que anda con el general fulano y están tomando no sé dónde, y es el pretexto para relatar la revolución desde los ojos de un jovencito, que resulta que su padre, y eso lo digo porque no es clave, es el artillero de El Niño, aquel cañón inmenso que estaba montado en un carro de ferrocarril, porque era la única manera de transportarlo, a semejanza del otro gran cañón de la Primera Guerra Mundial, del Gran Berta, ¿no? Sí, que era el Gros Berta. Sí, el gran cañón. Horacio. Bueno, pues agradecemos mucho la atención que hayan brindado a su programa. Invítame a leer. Nos escuchamos la próxima semana, miércoles, en punto de las 11 de la mañana. Aquí en Radio Universidad. Gracias, amigos. Hasta entonces. Un tratar de entender la poner revolución, en orden, ¿no? de poner en orden la revolución y cómo un gringo viene a suicidarse a la Revolución Mexicana. Tanto había llegado esta situación en cuanto a información de lo extraño que estaba ocurriendo del otro lado de la frontera, que bueno, vino un gringo, pero no a colaborar, no a luchar, no, vino a suicidarse. Entonces es una obra también bastante interesante que podría entrar en de muchos años después, ¿no? Claro. Como de muchos años después está Jorge Ibargüengoitia con el atentado, sobre el asesinato de Obregón en La Bombilla, y que por cierto nuestro amigo Gustavo García tiene una puesta en escena espléndida de ese libro de Jorge Ibargüengoitia. Y también hay otro escritor español que se llama Juan Madrid, que escribió es un libro de los últimos años, hace 25 años nomás. El libro se llama Los Cañones de Durango y está en Alfaguara, y es un jovencito, viene a buscar a su padre y cruza por la revolución porque todo el mundo le dice, creo que anda con el general fulano y están tomando no sé dónde, y es el pretexto para relatar la revolución desde los ojos de un jovencito, que resulta que su padre, y eso lo digo porque no es clave, es el artillero de El Niño, aquel cañón inmenso que estaba montado en un carro de ferrocarril, porque era la única manera de transportarlo, a semejanza del otro gran cañón de la Primera Guerra Mundial, del Gran Berta, ¿no? Sí, que era el Gros Berta. Sí, el gran cañón. Horacio. Bueno, pues agradecemos mucho la
atención que hayan brindado a su programa Invítame a Leer. Nos escuchamos la próxima semana, miércoles, en punto de las 11 de la mañana. Aquí en Radio Universidad. Gracias, amigos. Hasta entonces. Dar la revolución desde los ojos de un jovencito que resulta que su padre, y eso lo digo porque no es clave, es el artillero de El Niño. Aquel cañón inmenso que estaba montado en un carro de ferrocarril, porque era la única manera de transportarlo, a semejanza del otro gran cañón de la Primera Guerra Mundial, del Gran Bertha, ¿no? Sí, que era el Gros Bertha. Sí, el gran cañón. Horacio. Bueno, pues agradecemos mucho la atención que hayan brindado a su programa Invítame a Leer. Nos escuchamos la próxima semana, miércoles, en punto de las 11 de la mañana. Aquí en Radio Universidad. Gracias, amigos. Hasta entonces. Bueno, pues agradecemos mucho la atención que hayan brindado a su programa Invítame a Leer. Nos escuchamos la próxima semana, miércoles, en punto de las 11 de la mañana. Aquí en Radio Universidad. Gracias, amigos. Hasta entonces. Miércoles, en punto de las 11 de la mañana. Aquí en Radio Universidad. Gracias, amigos. Hasta entonces. Gracias, amigos. Hasta entonces.